Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos oxigenoterapia, pero vamos a ver dispositivos de oxigenoterapia de bajo flujo. En el caso de los dispositivos de oxigenoterapia de bajo flujo, vamos a ver algunos elementos importantes para el uso de cada uno de ellos. Lo primero que vamos a ver será el tipo de dispositivo, vamos a ver los litros, que será la velocidad con la cual nosotros estemos administrando el oxígeno de nuestro paciente. Veremos la FiO2, analizaremos de qué se trata y veremos los cuidados que podemos realizar a estos dispositivos en la colocación de nuestro paciente. Lo primero que tenemos que pensar en la administración de oxígeno es que esto se vuelve una necesidad para algunos pacientes. No todos los pacientes requieren de grandes cantidades de oxígeno. Esto tiene que estar bastante identificado y medido de la condición de nuestro paciente. Lo que nuestro paciente requiera, lo que le vamos a administrar a través del dispositivo que así se tenga a la mano, a disposición y en necesidad específica del paciente. En este caso tendremos que platicar sobre los dispositivos de bajo flujo. El primer dispositivo que vamos a ver va a ser las puntas nasales. Tenemos por aquí unas puntas nasales. Las puntas nasales estarán hechas de una manguera de caucho, tiene una conexión universal para la colocación en el tanque de oxígeno. Tiene al final dos pequeños conductos que estarán insertados en las narinas de nuestro paciente y esto permitirá la administración del flujo de oxígeno. En este caso, la posición y colocación de las puntas nasales puede variar un poco. De repente se pueden colocar pasando toda la cabeza del paciente alrededor y colocando las puntas nasales. En otra posición podemos colocarlo detrás de los oídos, o bueno, de retroauriculares, y entonces colocarlos hacia el frente. Esto evitará que tengamos la parte de las puntas nasales en la parte posterior y eso puede causar una escara o puede causar una lesión de nuestro paciente. Como verán, la punta de salida del oxígeno para nuestro paciente no es muy grande, de hecho es bastante pequeño. Esto identifica que podemos administrar flujos bajos, es decir, la velocidad con la cual nosotros estamos administrando el oxígeno tendrá que ser de 1 a 6 litros por minuto como máximo, ese será el máximo. El siguiente parámetro será la FiO2. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, es decir, es la fracción de oxígeno que se tiene en el medio ambiente y que a su vez es inhalada por nuestro paciente. Entonces, la FiO2 es la concentración de oxígeno que yo pongo en la atmósfera y en el ambiente de mi paciente. ¿Cómo se define esto? En el medio ambiente tenemos a nivel del mar 21% de oxígeno en el aire que respiramos. De ahí tenemos nitrógeno en mayor cantidad, poco más del 70% del volumen en el aire inspirado tiene nitrógeno, gases varios y bueno, tenemos otros elementos. Entre este aire, este 21% es la FiO2, es la fracción inspirada de oxígeno. Si yo pongo un dispositivo que aumente el flujo de oxígeno, también aumentará la FiO2, es decir, la cantidad de oxígeno en disponibilidad durante el proceso de inspiración del paciente, pero se va a seguir mezclando con el aire ambiental. En este caso, puede aumentar entre el 24 hasta el 44% de la FiO2, es decir, de esta fracción inspirada de oxígeno. Más de 6 litros en las puntas nasales ya no funcionan y no nos darán ningún tipo de elemento creciente para la mejoría de nuestro paciente, ¿no? Sobre todo en la FiO2. ¿Qué tengo que cuidar? Pues obviamente por la colocación del dispositivo y cómo lo colocamos, voy a valorar la piel, ¿sí? Que el roce del caucho con la piel de mi paciente. Voy a evaluar las zonas retroauriculares por la posición que les había enseñado para la colocación de las puntas nasales, la zona supralabial también por el contacto continuo de mi paciente. Tengo que estar identificando estas condiciones para el caso de las puntas nasales. En el siguiente tenemos una mascarilla simple. La mascarilla simple también tiene una conexión universal, ¿sí? Para que se pueda conectar a nuestros tanques de oxígeno o a nuestras tomas de oxígeno. Termina en una mascarilla y la mascarilla tiene algunos pequeños orificios.
Estos orificios le permiten tener todavía durante el proceso de inhalación del paciente que se mezcle con el aire ambiental y pues también tiene un dispositivo para que se pueda fijar al rostro de nuestro paciente. ¿Cómo se va a fijar este al rostro del paciente? Vemos la posición, vamos a dejar el tabique nasal de nuestro paciente y vamos a bajar la mascarilla, ¿sí? Entonces hay que identificar obviamente el tamaño, este sería demasiado pequeño, pero el tamaño tendrá que llegar hasta por debajo del labio inferior. Esta mascarilla también tiene o va a funcionar a través de cierto litraje, que van a ser de 5 hasta 8 litros por minuto en su administración. Esta mascarilla nos va a dar mayor cantidad. ¿Por qué nos da más cantidad? Porque cubre nariz y boca. En el caso de las puntas nasales solamente cubrirán la nariz y no podremos aprovechar mayor cantidad de litros. Su FiO2 va a ir desde el 40 hasta el 60%. En este caso vamos a evaluar las superficies de contacto, las superficies óseas en donde se tenga, para evitar pues, en dispositivos que están a largo plazo en el paciente, pues que tengan algún tipo de lesión. Importante es que este dispositivo no se debe de usar con menos de 5 litros por minuto porque si tiene menos de 5 litros por minuto no va a barrer el CO2 expirado del paciente y vamos a aumentar el CO2 que se va a administrar. En el siguiente dispositivo tenemos una mascarilla con reservorio. En este caso, la mascarilla, se mantiene la mascarilla igual que en la mascarilla simple, ahora tiene un cadete con cierta elasticidad, tiene hasta de este lado, tiene un pequeño metal que le permite tomar una mejor forma para adaptarse al rostro del paciente, tiene una bolsa, que este es el reservorio, la bolsa reservorio, y su zona de conexión a la línea de oxígeno. En este caso el reservorio tenemos que inflar primero el reservorio. Conecto la mascarilla, tapo el reservorio y permito que el reservorio se llene de oxígeno. Una vez que se llena de oxígeno ya la puedo colocar en el rostro de mi paciente. Esta mascarilla va a ir de los 6 a los 10 litros por minuto. En algunas bibliografías marcan que puede estar hasta 15 litros por minuto. Nos va a dar una FiO2 del 60 a casi el 100%, ya que vean que tenemos, aquí podemos mostrar, de este lado tenemos perforaciones, pero de este lado no. Si no está perforado, esto ocluye la combinación del oxígeno con el aire ambiental y mantiene dentro de esta concentración, o bueno, dentro de este dispositivo, puro oxígeno, lo cual va a aumentar esta fracción inspirada de oxígeno. El reservorio ayuda también a poder suministrar mayor cantidad de FiO2 en el paciente. Tengo que monitorizar los gases arteriales de mi paciente, ya lo veremos o ya hemos visto en videos de equilibrio ácido-base esta condición del paciente, tenemos que checar gasometría del paciente porque la cantidad de FiO2 o la cantidad de oxígeno que le damos al paciente no siempre va a generar beneficios. Hasta estos puntos puede llegar, pero no se recomienda en los pacientes, ahí sí queremos ser muy claros y muy enfáticos, no se recomienda en los pacientes tener ni saturaciones de oxígeno al 100%, ni FiO2 sostenidas al 100%. ¿Sí? Mucho oxígeno genera deleterio en los pacientes, entonces tiene que estar bien calculado bajo la necesidad propia del paciente. Si el paciente necesita mayor cantidad de flujo de aire, pues estos dispositivos de bajo flujo ya no lo van a poder otorgar y entonces tendremos que utilizar, por ejemplo, unas puntas nasales de alto flujo. Monitorizo gases arteriales, protejo zonas de contacto igual que lo haría con la mascarilla. Otro dispositivo que tenemos es la bolsa válvula mascarilla, BVM, AMBU, bolsa de reanimación, llega a tener distintos nombres, no entraremos en controversia en este momento sobre cuál es el indicado o cuál es el adecuado, pero tú nos puedes dejar en los comentarios cómo le dicen en tu hospital, cómo le dicen en tu servicio prehospitalario, cómo le llaman a este dispositivo. Tenemos, este dispositivo va de los 10 a los 15 litros por minuto y nos da una FiO2 de entre el 60 y el 100%. En el caso de este dispositivo tenemos que es una bolsa autoinflable, vemos, presionamos con una mano y es una bolsa autoinflable, es una válvula unidireccional que de hecho vamos a poder observar cómo se abre. Voy a tratar de enfocar aquí la zona naranja.
Cuando yo presiono, se abre la válvula y cuando se trata y se llena, la válvula se cierra. Esto permite que al momento de ventilar a mi paciente, pues el aire solamente se dirija en una dirección, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora de este lado. Ahí vamos a ver si, ahí está. Lo abrimos y se cierra. Ahí está, la válvula unidireccional y una mascarilla que irá al rostro de nuestro paciente. De hecho, podemos en esta zona, podemos conectar un manómetro de presión y podríamos medir hasta la presión con la cual nosotros administramos el volumen de nuestro paciente. Haremos un video solamente enfocado en esta condición. Bolsa autoinflable, válvula y mascarilla. Aquí podríamos colocar una válvula PEP para mantener los alvéolos abiertos. Tiene grandes ventajas. Y tenemos también una bolsa reservorio. Sostenemos, se infla la bolsa reservorio y en la parte trasera tenemos una conexión de oxígeno, ¿sí? Con una conexión de oxígeno de entre 10 a 15 litros por minuto nos va a ofrecer esta FiO2 del 100%. Sin embargo, llega a pasar que se pierde el reservorio. Si no tenemos el reservorio, pero lo tengo conectado al oxígeno, entonces solo me va a poder dar una FiO2 de máximo el 60%. ¿Qué tengo que verificar? Que el sellado hacia el rostro del paciente sea el adecuado, que se pueda sellar correctamente para la administración de oxígeno, o en el caso de que el paciente ya tenga una vía aérea avanzada, una mascarilla laringea o un tubo orotraqueal, la conexión del BVM es universal para estos dispositivos. Pues bueno, son los dispositivos que tenemos en este momento de oxigenoterapia, dispositivos de bajo flujo, pero que ayudarán mucho para las terapias las terapias con oxígeno para nuestro paciente y nos ayudarán a identificar, esperemos que este video les ayude a identificar los dispositivos, la FiO2, los flujos. Si tienes algún comentario, por favor déjalo aquí en este video, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube. Compártelo, nos ayudas a crecer mucho, cada vez estamos siendo más en este canal y bueno, vamos a crear más y más elementos para ustedes. Nos vemos en el siguiente video y bueno, pues ya viene también, estamos probando nuestros micrófonos, cómo funcionan y demás, esperemos que los audios estén mejorando mucho y después ya daremos nuestras impresiones y todo lo que hemos hecho con cada vez un poquito más de equipo. Nos vemos en el siguiente video y suscríbete al canal aquí, ve los siguientes videos.